Estamos en esta tertulia de viernes 19 de noviembre de 2021 con Juan Grompone, Karina Novarese, Alex Macei y Alejandro Aval. Cambiamos completamente de tema, salimos incluso de nuestro país. En Austria, toda la población, incluidas las personas vacunadas contra el COVID-19, tendrán que respetar un confinamiento a partir del lunes próximo debido al resurgimiento de la pandemia en el país, según anunció hoy el canciller conservador Alexander Schallenberg. Austria, que ya instauró desde el pasado lunes el confinamiento para los no vacunados, se convierte en el primer país de la Unión Europea en adoptar una medida tan drástica. El confinamiento tendrá una duración de 20 días. Tras reunirse con las autoridades regionales, el canciller anunció además que la vacunación contra el coronavirus será obligatoria en Austria a partir del 1 de febrero. Hay que mirar la realidad de frente, dijo el canciller. No hemos logrado convencer suficientemente a la gente para que se vacune, dijo, explicando que las unidades de cuidados intensivos están ya registrando una situación crítica. Aumentar la cifra de vacunados es la única manera de salir de este círculo vicioso, agregó. Varios países europeos registran un preocupante aumento de los casos de coronavirus y han decidido endurecer las restricciones en estos días. Es el caso de Suecia, Alemania y Grecia. Desde el pasado lunes, en Austria, las personas no vacunadas ya no podían salir de su casa salvo para hacer compras, deporte o recibir cuidados médicos. De los 8.900.000 habitantes que tiene el país, un 66% está totalmente vacunado, un porcentaje ligeramente inferior al promedio europeo, pese a que el país instauró en primavera un pasaporte sanitario. Las medidas tomadas por el gobierno ya desde el lunes pasado tuvieron un efecto positivo, ya que aumentó el número de personas que han pedido cita para vacunarse. Bueno, ¿cómo vieron este tema? Empezamos ahora por los que están a distancia. Dale, Juan. Bien, yo creo que para usar una frase muy de moda en el Uruguay, se acabó el recreo. Es decir, las ideas liberales tocaron fondo y Austria lo demuestra. La libertad, por deseable que sea, tiene limitaciones. Es decir, yo no soy libre de matar, no soy libre de robar y tampoco no soy libre de dejar de vacunarme. Es decir, creo que ese es el punto débil del liberalismo. Es decir, el liberalismo no acepta los límites naturales de la libertad y creer en entes abstractos como la responsabilidad o el mercado o las demás entelequias es un error. Es decir, la sociedad se regula por la base material y no por la libertad. Y la base material en este caso son las vacunas. No te vacunas, entonces no sales a contagiar. Tarde o temprano, Uruguay deberá seguir por un camino similar y todos los demás países van a seguir por un camino similar. Y tendría algunas otras cosas para decir sobre... Cuando decís, Juan, por un camino similar, ¿te referís a establecer obligatoria la vacuna? Obligatoriedad de la vacuna, sí. Tal como venís sosteniendo. Excepto excepciones médicas como es lo natural. Claro. Es curioso, pero la obligatoriedad de la vacuna, cuando oigo hablar de eso, de obligatoriedad de la vacuna, me pregunto, ¿y cómo la haces para que se cumpla? Solo de manera indirecta, porque de manera directa no vas a andar corriendo a gente en la calle para echarle una aguja en el brazo. O sea, no entiendo en lo de Austria cómo funciona, porque... Digo, no entiendo, no es que lo estoy criticando, es que de verdad no entiendo cómo es que lo van a hacer funcionar. Decís que sí, no van a ir porque, casa por casa a vacunar. Claro, y sí, aunque vayan casa por casa, que los van a forzar a agarrarlo entre dos enfermeros y pincharlo, eso no creo que sea así. Lo que pienso que será con prohibiciones e incentivos, como se ha hecho acá, incluso en algunos campos, ¿no es verdad? Es decir, si no estás vacunado no entrás, claro. O si no estás vacunado no puedes hacer esta actividad. Pero solo indirecto, ¿no, verdad? No trabajar. No trabajar, bueno, puede ser. Esa puede ser de las más podría ser, ¿no? O sea, en la enseñanza, en la salud, por lo pronto, que son los dos campos. Esa es la que se está aplicando en Estados Unidos ahora, la de no trabajar, y generó no te permiten ir a trabajar si no estás vacunado. Bueno, es una manera indirecta. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, la antivariólica, ¿te acordás, Alex? La antivariólica nos impedía ir a muchos lados. Por lo pronto, si ibas a Buenos Aires, tenías que tener el carnecito con la antivariólica. Si no, no pasabas las migraciones, ¿no verdad? Eso era estricto y era por ley. Y bueno, acá...
yo pienso que, claro, la situación es un poco distinta, ¿no? Parecería que en este momento la pandemia, la ola de la pandemia en países como Austria, Alemania y quizás Suiza, por lo que vi, es muy grave, ¿no? ¿Verdad? Las cifras que mencionan en Austria son enormes y no tienen relación con lo que tenemos acá en este momento, ¿no? ¿Verdad? Pero no por cantidad, sino por proporción en relación a la población. Entonces, bueno, pensar que se podrían aplicar estas medidas puede ser razonable, pero decir que hay que aplicarlas ahora, yo diría que no, obviamente, ¿no? Yo me alegro que hayan cambiado de lógica, porque lo que me parecía absolutamente ridículo es el confinamiento de los que no estaban vacunados. Sí. Porque además eso no solamente era un problema que vos pensabas, ¿cómo en Austria se les ocurre? Ayer cuando debatíamos el tema, ese iba a ser el tema de la tertulia, ¿no? Hoy cambiaron y adoptaron esta otra medida, vacunación obligatoria y confinar a toda la población. Además tenían que tener policías en la calle, según decían, para andar aleatoriamente controlando a la gente que andaba por ahí a ver si estaba. Pero además eso es insólito. Pero además digo, en general los países todos tienen esquemas de vacunaciones obligatorias. Hay la obligación de darte determinada vacuna para determinados países, hasta la fiebre amarilla, hasta yo la fiebre amarilla no te dejan entrar. Para viajar. Entonces, experiencia de programas de vacunación obligatorios los hubo en el mundo, desde la viruela, que empezó ya con los españoles y con Artigas, que ya se vacunaba contra la viruela, a la polio, epidemias muy grandes en el mundo. Y yo pensaba, incluso en el formato anterior, cuando habían inventado que se quedaran adentro los que no estaban vacunados, yo decía, pero los que estamos vacunados también nos contagiamos y también podemos contagiar a otros. Yo no sé porque no he visto acá, no sé, de pronto ustedes lo vieron, pero yo no he visto cifras de contagiados vacunados. Creo que no los da el Ministerio en ese reporte que hace todos los días. Dan la de los que están en CTI. No, pero tampoco ahí no se hace indirectamente, distinción, ¿no? ¿Hay algún dato relevado por SUMI, sobre todo la Sociedad de Medicina Intensiva, que cada tanto ha dicho... El porcentaje de los que están en CTI que no están vacunados, que suele ser del 80-90%. Pero también sí, claro. Contagian a otros. A ver, Karina. A mí me parece una muy buena idea. Ese dato es clave en lo que está pasando en Europa ahora. Y en Austria en particular, el 83%, si no me equivoco, de la gente que está en CTI no estaba vacunada. Y ahí sí hay una relación directa con la gente que sí está vacunada. Pero recuerden que en cualquiera de las vacunas hay por lo menos de un 6 a un 8% de los vacunados que igual pueden morir. Claro. Es una estadística, o sea que de 100 personas contagiadas y vacunadas, 6, 4, 5, dependerá de la suerte, de la vida o de las defensas, pueden también terminar en un CTI y terminar muriendo. Es decir, ustedes me van a decir, porque la gente que discute esto te dicen es muy poca gente y se moriría de otra cosa. Yo la discusión de si se muere de otra cosa no la doy más, porque siempre nos morimos de otra cosa, hace años que no morimos de otras cosas. Ahora este es una plaga, una porquería nueva, ¿ah? Y después se hará endémica o lo que sea. Lo que está pasando también en Europa, que me parece interesante y no lo he visto tan analizado, es lo siguiente. Como en Europa y en Estados Unidos lo único que se está ofreciendo son las vacunas de nueva tecnología, por llamarlas de alguna manera, y no las inactivas, hay mucha gente que no es ni siquiera antivacuna, pero sí desconfía de estas nuevas tecnologías. No lo justifico, pero desconfía. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve en Italia en julio y muchos me decían, yo me hubiese dado la China como vos, o me hubiese dado, sobre todo las chinas que son las inactivas, ¿no? Porque la Sputnik ni siquiera tiene algún estudio. Pero no tenemos esa posibilidad acá. Entonces, me parece que ahí hay un poquito de esa asociación política con los laboratorios que le da tanta desconfianza a determinada gente. No estoy diciendo que tengan razón, digo que sucede. Claro. Y que a veces ofrecer otro tipo de vacuna hubiese sido una buena idea, porque hay gente que no se va a vacunar, incluso no son los antivacunas porque se dieron otras vacunas y se seguirían dando otras vacunas. Es esta vacuna nueva que les da una desconfianza particular, con o sin razón, de vuelta lo repito. Entonces lo que está pasando ahora es esta cuarta o quinta ola. Yo ya me perdí. En el país de España están hablando de cuarta ola, pero viste que algunos dicen quinta. Algunos dicen, llegué a escuchar hasta sexta, o sea... Depende mucho, claro, la situación de los distintos países de Europa es variada, ¿no? Porque además, ahora veíamos que donde se está viendo en Austria casos incluso de preocupación, y Alemania también, ahora lo menciono, pero
de que efectivamente los CTI vuelven a ser un problema, y otros casos donde no están así, donde están aumentando los contagios, pero sin la gravedad. Bueno, España está aumentando, pero están cerrando algunas cosas porque tienen temor de que pase lo que ya pasó. Exacto. A ver, capaz que no sucede, ojalá que no suceda. Lo que pasa es que después, sabiendo cuál es el proceso, ahora no te puedes arriesgar. Antes decía que no sabía, pero ahora sabés cómo es la cosa. Entonces, nada, esperemos a ver qué pasa por acá. Creo que como siempre, cuando afloja, nos creemos inmortales. Y va a haber un repunte en algún momento, y ojalá que nos llenen los CTI ni nos haga estar ahí al borde de un problemón, pero habrá que tener en cuenta, creo que Uruguay igual está parado en otro lugar, hay mayor porcentaje de vacunación. Austria son creo que 35% sin vacunarse, lo cual incluye a los niños, o sea, un 11% son niños, o sea, un poco menos. Pero es alto. Yo creo que estamos por arriba de eso. Y va a haber una cuota que no se va a vacunar mientras que no sea obligatorio. Estados Unidos no pudo lidiar con eso y ahora está metiendo, no una obligatoriedad total, pero sí por partes. Es evidente. Es como una trampita en solitario. Yo estoy pensando que los domingos de mañana... Yo antes oía la audición de Sartú, de Helio Sartú, sí, claro, del padre de Vanir, que era, muy especial, pero yo tenía mucha relación con él y me interesaba oírlo, y además hasta cierto punto me divertía porque era muy extremista, absolutamente extremista. Pero ahora el que veo es a César Vega con su partido, que esas 3 horas de visión que tiene, que no la ha sido toda, pero lo que puedo oír lo oigo, se va a poner como loco cuando oiga esto que estamos comentando sobre lo que va a pasar en Austria, porque radicalmente en contra de una postura como la que se está asumiendo en Austria. Pero es razonable. Digo, si yo lo miro como un ciudadano común y corriente, lo que están haciendo es razonable. No creo que en Uruguay, Karina, pase algo así, porque estamos muy vacunados hasta con la 3ª dosis. Incluso yo, que me la di ayer. Sí, yo me la dieron, lo mismo, pero me la dieron ayer la 3ª, así que... Pero estamos recontra vacunados y pienso que no va a venir una ola así, una 4ª ni 5ª ola de la intensidad que puede haber ocurrido en Europa. Aparte estamos más aislados, o podemos aislarnos más fácil, supongo, que lo que ocurre en Austria. Austria tiene una extensísima frontera con países, algunos como Alemania, un poco más cuidadosos, pero más o menos también, ¿no? Porque en materia de vacunación andan como la mona, pero hay otros países como Bulgaria, Rumania. Grande, ¿no, Bulgaria creo que tiene, bajísimo el nivel de vacunación, algo así como el 20% de la población. Rumania y Bulgaria son terribles, digo, por lo que he leído, ¿no? Pero Juan va a estar contento con lo que ocurre en Austria, así que sí. Un aspecto que porque lo viene predicando hace meses. Juan, pero un aspecto que tenemos que recordar. A ver, hoy Alex decía lo de por qué no se estableció la obligatoriedad como en otras vacunas, ¿no? La situación es diferente porque eran vacunas aprobadas de emergencia, ¿verdad? Eso es lo que se argumentó en todo caso, que era una tecnología. Ahí Juan me pide la palabra. A ver, dale, Juan. Yo quiero decir 2 cosas. La primera es que no estamos tan bien. Es decir, desde agosto tenemos entre 100 y 200 contagios diarios y absolutamente estable. Es decir, la pandemia sigue olímpica desde agosto. Estamos en el mismo número, entre 100 y 200. Es decir, en general 150, alrededor de 150 contagios diarios. Y eso no cambia, a pesar de la vacunación masiva que tenemos. Bueno, es mucho menos que antes, Juan. Y además, y muchísimo menos la gente que está en CTI. Eso permanece más o menos estable. No es cero, no estamos fuera de la pandemia. No, pero antes teníamos 10 veces más. Sí. 10. Segundo lugar, quiero recordar al padre de la vacunación, moderna, a Pasteur. Es decir, porque la vacuna de Jenner, la vacuna de la viruela, era simplemente una observación empírica, no había sido algo hecho. En cambio, Pasteur fue el primero que hizo vacunas. Y quiero recordar la historia de la primera vacuna humana, que fue la vacuna de la rabia. Es decir, que cuando Pasteur había estudiado el problema de la rabia, había aislado el virus de la rabia, había creado, ya tenía la teoría de
de que los virus o de que los atenuados provocaban inmunidad. Y entonces en ese momento ocurrió el caso de un niño que lo mordió un perro rabioso. Y entonces ese niño que le mordió un perro rabioso fue el primer ser humano vacunado con una vacuna fabricada deliberadamente. Y entonces Pasteur lo vacunó, le dio eran como 20 inyecciones, pues la vacuna de la rabia durante mucho tiempo eran enormes, una cantidad enorme de dosis, y ese niño se salvó. Es decir, si había una vacuna no probada en este mundo, era la vacuna de Pasteur contra la rabia, en que no había sido probado ni siquiera con animales, ¿no? Es decir, que ese argumento es un argumento que históricamente no se sostiene. Es decir, si la ciencia, aplicando técnicas conocidas o nuevas, llega a la conclusión de que esta vacuna es viable, entonces hay que probarla, porque es mejor una vacuna con dudas que nada. Nos queda un lugarcito para los telegramas. Creo que vuelve Emiliano incluso. Ahora lo vemos. La muestra Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. Ya conocen a la firma de esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Estamos hablando de un clásico, ¿no? De un hombre que tiene ya su buena trayectoria en las artes plásticas de nuestro país, Roberto Cadenas. Ya hemos referido que el cuadro en el estudio se llama Velero en Descanso, que mide 95 por 95, que es un óleo collage, que tiene esa característica tan propia de él, de dedicar buena parte del lienzo, la parte inferior, al submundo, y en el submundo subterráneo, la basura, los desechos, la transformación de objetos tratados, pintados, reciclados en protagonistas de sus expresiones. Bueno, ustedes saben, estuvo el miércoles con Fernando Medina en La Conversación, allí habló de eso, habló de por qué tiene esa costumbre y qué quiere decir, pero en especial también habló de este cuadro. ¿Qué tenía para contarnos sobre este cuadro? Forma parte de una serie de mares, de cuadros que tienen que ver con el mar, y muchos de los cuales tienen, así como en general mis obras están carentes de la figura humana, es decir, no se ve la figura humana, pero sí se ve la presencia indirecta de la figura humana. Entonces el velero, que yo pongo en Descanso, que siempre me ha llamado la atención cuando veo veleros en reparación con los palos que lo sostienen, digamos, siempre está mostrando de que el ser humano está cerca o lo está reparando, o también a veces uno puede decir, bueno, el velero es un poco uno mismo, ¿no? Como que ha navegado mucho y de repente está en descanso. Pero siempre hay como el hecho de que esté en reparación el velero o en descanso siempre da la sensación de que hay un ser humano que está trabajando en él. Hay un proceso en curso. Igual que, por ejemplo, en este cuadro mismo que estamos presenciando, está la ropa tendida, ¿no? O sea que si hay ropa tendida, hay presencia de la figura humana dentro de esas casas, o hay humo saliendo de una chimenea. Sí, todas, ¿no? Marcas, huellas. Ahí está, todo huellas, pero sin priorizando la tranquilidad de un paisaje, ¿no? Y bueno, ¿y qué objetos utilizaste en este caso? Bueno, en este caso es una gran parte es textura simplemente, ¿no? Pero después hay, como siempre, unas plaquetas de computadoras, unos elementos de unos hierros antiguos, y hay una parte que aparece como una especie de pez debajo, que es lo que parece un costillar del pescado. En realidad es una hoja de palmera, ¿no? O sea que son cosas como que dentro de la cantidad de elementos que tengo en el taller voy tomando los que me parecen para cada obra. Bien. En general es una obra que tiene muy pocos elementos, ¿no? Está trabajado más bien en base a color y esos 3 o 4 elementos que están por allí, ¿no? La entrevista completa a Roberto Cadenas en La Conversación está disponible en nuestro sitio web radiomundo.uy, está en audio y está en video.
Y por supuesto en nuestra cuenta en Instagram ustedes tienen ese trabajo y otros del artista.